sigues, pasas una tarde estupenda y cuando ya cae la noche uno se va para casa tan tranquilito. Claro, es verdad. Y coges, tienes recuperación toda la noche y el domingo. Estupendo. Estupendo, claro. ¿Fuiste a hacer deporte? ¿Te dio tiempo después del domingo a jugar al tenis o algo o no? No, ayer no, porque ayer no estaba yo. Ayer estaba para estar tranquilita, en recuperación. En casa, claro que sí, claro que sí. Sí. Bueno, hay muchos temas con Juanma y con Pepe. Cristina Valido, la primera por mi parte. Decreto Canarias. ¿Qué diría el otro? Minuto y resultado. Minuto de juego y resultado. Decreto Canario. Cristina Valido, tiempo. Bueno, pues hay que esperar a que se cierre aquí y llegue a Madrid. Cuando el presidente, que ya está cerrando aquí con los grupos, con empresariado y sindicatos, tenga un documento con el mayor consenso posible, le tocará pronunciarse al Gobierno de España. ¿Y cómo va a ser la respuesta? Lo digo más que nada porque aquí hay algunos que indican que ese tipo de decreto no es lo que se había pactado, que es absolutamente... hoy hemos leído alguna información de que entre Coalición Canaria y el Partido Socialista se abre un abismo bastante importante, pero yo lo que quiero saber es hasta dónde son capaces, porque mire, hemos tenido muchas historias a lo largo de esta semana en referencia a la inversión que va a realizar el gobierno, que no termina de verlo, porque da la sensación de que están sumando lo que nos tenía que venir por el REF con lo que nos tenía que venir por este decreto. Bueno, las cuentas que nos hace el Gobierno de España no las compartimos, lo hemos dicho muchas veces, no compartimos su planteamiento de financiación. Y no me vale, insisto, en que me digan que vamos a tener más dinero porque lo que queremos es tener lo que nos corresponde. Y lo que no me vale es que porque me vayas a dar algo más a mí, tenga que aceptar que le des más a otro. Y las cosas tienen que ser justas y tienen que estar equilibradas. Sí, lo que pasa es que los otros son socios del gobierno y nosotros no lo somos, ¿no? Claro. Pues esa es la diferencia en cuanto al peso de escaños y lo que vale un escaño en el Congreso. Y entonces vemos que aquí se plantan al presidente, se niegan el Partido Socialista Canario a sentarse a hablar del decreto canario, 1000 argumentos para decir que hay cosas ahí que no están firmadas en la agenda. En cambio, en el País Vasco y en Cataluña están, pues todo el día dispuestos a hablar de lo que sea. Esté firmado o no esté firmado, eso no es necesario en el caso de vascos y catalanes. Aquí, diputada, ya yo estoy un poco confundido. ¿De qué decreto Canarias estamos hablando? ¿Del original, que es, digamos, resumir los acuerdos de la investidura y, por tanto, de la agenda canaria? ¿El añadido, digamos, con las incorporaciones que le ha puesto el Gobierno de Canarias? ¿O hay un tercero, hay uno de síntesis? Porque, claro... La agenda canaria es un documento abierto, eso lo tenemos claro, ¿no? No tiene por qué ser... Ajá. Vale, pero hay una cosa que está pactada y otra que no. Si ahora el gobierno central aprueba como se intuye de alguna declaración que otra, aprueba un decreto Canarias limitado a lo que está en la investidura, sin añadidos, ¿ustedes qué hacen? Si tú apruebas lo que está en la agenda canaria, estás aprobando el desarrollo del estatuto. Uh-huh. De Canarias, por tanto, ahí están amparadas muchísimas de las cosas que se plantean en el decreto canario. Si tú apruebas lo firmado en la agenda canaria, estás obligándote al cumplimiento del régimen económico y fiscal y a nuestra condición de región ultraperiférica, y eso ampara todas las cosas que pueden no estar detalladas en la agenda canaria, pero que responden a derechos en esas leyes. En este momento yo creo que, por ejemplo, la rebaja fiscal en las Islas Verdes, o sea, La Gomera y El Hierro, claro, eso no podría estar en la agenda canaria, podría decirse que sí, pero realmente en la investidura no estaba. Entonces, claro, hay algunos asuntos que están ahí en esa especie de nebulosa. En la agenda canaria se habla del respeto a la región, a nuestra condición de región ultraperiférica. Podemos hablar de regiones ultraperiféricas con bonificaciones fiscales. Bueno, sí, pero la medida en concreto no está. Vamos a... pero es que cuando nosotros ponemos en la agenda canaria desarrollo del Estatuto de Autonomía, no podemos descender
área por área, competencia por competencia, o cuando hablas del respeto al REF, no puedes descender a cada uno de los puntos del articulado del REF en una agenda política para una investidura. Pero negar que la agenda canaria habla de estas 3 consideraciones, que son las que nos dan derecho a discutir por lo menos. Oiga, es que aquí lo que se ha pedido es discutir y es negociar. Y lo que hemos escuchado por parte del Partido Socialista es que no iba, que no discutía, porque eso no estaba en la agenda canaria. Están buscando excusas para no sentarse. No, vamos a ver, la medida concreta no está en la agenda canaria. La filosofía sí lo está. Esto es un tema de negociación. Claro, pero ¿cuántos asuntos vascos y catalanes están discutiendo y están cediendo que no están en el documento de investidura? ¿De cuántas cosas están hablando cada semana que ni siquiera sabemos para conseguir un voto de apoyo? ¿Cuántas veces hemos escuchado al Gobierno de España, al ministro de Política Territorial, el canario, don Ángel Víctor Torres, o al señor Sánchez, decir que diálogo, que confían en el diálogo con Junts y que seguro que se restablecerán los acuerdos? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Por qué ese relato no sirve para Canarias? ¿Por qué en Canarias miras la coma, el punto y dices, no, pero esto no se detalló, entonces no vamos a la reunión? No, la mejor frase es, tendrán que esperar a la próxima legislatura. Y digo, ¿cuándo se van a atrever a decirle a los partidos vascos y a los catalanes nacionalistas, independentistas, no es nuestro caso, que tendrán que esperar a la próxima legislatura? Es que estamos viendo una actitud que no corresponde. No corresponde, primero, a un ministro canario que ha sido presidente. Después a un Partido Socialista que necesita en el Congreso del apoyo de todo el mundo para sacar las cosas, porque una abstención o un voto en contra le puede tirar cualquier decreto al suelo. No se entiende esta actitud. Bueno, se entiende en que estamos ya en velocidad de crucero de una campaña electoral en la que tenemos ministros candidatos. Que el decreto ya no se convierte en un objetivo, sino un artefacto para el conflicto político. Y claro, esto es responsabilidad de todos. Un Consejo de Ministros llenos de candidatos que están haciendo su campaña en sus pero si el Consejo de Ministros ahora aprueba el decreto solamente con los contenidos del acuerdo de investidura, ¿ustedes qué hacen? ¿Lo votan a favor en la convalidación o no? Porque dicen que se queda corto. Pero mira, yo creo que eso es irte no sé, al final de la serie. No, eso podría pasar. Es que todavía quedan capítulos. O sea, Juanma, el presidente está cerrando el documento en Canarias y quien mejor te puede contestar a eso sería él en qué situación está. Luego tenemos que hablarlo con el Gobierno de España, con el aval y el apoyo del mayor número de entidades, de instituciones, de cabildos, de ayuntamientos, hablar con el Gobierno de España, sentarnos a dialogar. Ese diálogo del que presumen que no se puede perder nunca, ni con Junts ni con nadie. Bueno, pues también con los canarios. Y negociar, y luego veremos cuál es el fruto de esa negociación y si consideramos que es suficiente o no. Pero no estamos en ese capítulo todavía. Falta un paso previo que es que el decreto Canarias vaya a Madrid con el presidente del gobierno, con don Fernando Clavijo, se siente con quien corresponda, María Jesús Montero, Bolaños, con quien sea, no lo sé, quién decidirá en que afronte esta negociación, y negocien, y lleguemos a acuerdos. Claro. Y lleguemos a acuerdos y veamos cuál es el mejor decreto que podemos sacar. Usted pronosticó que podía verse hasta un decreto inicial así que fuera rápido de todo lo que estaba pactado y que luego lo otro se siguiera hablando. No sé si ese escenario sigue sobre la mesa, porque claro, es que estamos a finales de febrero. No, lo que se planteó fue que antes del 31 de diciembre habían cosas que no podían esperar y que se aprobaron vía decreto. Como fue la gratuidad de las guaguas, el tema de la palma, cosas que sí que estaban en la agenda canaria que tenían que aprobarse antes del 31 de diciembre, que estaban especificadas, ¿vale? Y habían otras cosas que teníamos que negociar y que además queríamos tener pues el mayor apoyo del Parlamento canario para que este decreto llegara a Madrid con fuerza.
Y ese decreto se aprobó con esas medidas que tenían que aprobarse antes del 31. El de mínimos, por decirlo de una manera, ¿no? Claro. Y a partir de ahí se establece ese otro decreto que tendremos que dialogar con el gobierno de España. Claro, con un partido socialista que en Canarias no ha querido negociarlo. Claro, porque lo que hay es que hay demasiadas cesiones para un grupo nacionalista como el suyo y que deja a los pies de los caballos a un partido socialista. Y no le den eso, porque si no la cuestión... podemos recordar aquí las palabras de Ana Oramas cuando dijo que no iba a venir porque eso era un tanto para Coalición Canaria. Pero en cualquier caso lo que uno ve es que ahora mismo hay un par de varas de medir, no digo dos, digo que hay varias varas de medir a la hora de un nacionalismo o de otro. Y no solo de nacionalismo, es que hemos visto hace 2 semanas o 3 cómo se aprobaba, según Podemos, a petición suya, la regularización que estábamos trabajando en el Congreso y que ya habíamos aprobado proyecto de ley para discutirlo y trabajarla con rigor. Y el Partido Socialista necesita 4 votos de Podemos y cierra ese asunto. Y cierra otro con Junts y cierra otro con Partido Nacional. Pero si nosotros no estamos pidiendo nada complicado, nada difícil de entender, si es que son cuestiones que están amparadas en nuestras leyes, que es que el argumento fundamental es que estamos a 2.000 kilómetros, que somos un territorio vulnerable con muchos problemas específicos que ni tienen ni conocen en el territorio continental, y que sea el propio Partido Socialista Canario el que no se siente a hablar y tengamos que ir ahora a Madrid con un apoyo mayoritario sin que el Partido Socialista Canario haya querido participar, a hablar con el Partido Socialista, es que es bastante sui generis todo, ¿no? Yo les quiero recordar que ninguna de las peticiones y de las exigencias que ha hecho Esquerra o que ha hecho Junts, que no gobiernan en Cataluña, han sido criticadas por el señor Illa. Ninguna. Todas han sido apoyadas. Al señor Illa no le preocupa que Esquerra o que Junts se apunte un tanto o que saquen cosas para Cataluña. Claro, porque el presidente de Cataluña es él. La vende como propia. Claro, porque la medalla en este caso se la cuelga a él, es lógico, porque él está en una posición institucional muy fuerte. Pero tampoco les importa que Pradales se apunte lo que consigan las reuniones con Sánchez. Porque al final, si es el gobierno de España, es el Partido Socialista, pues entienden que todos ganan. Aquí no. Ya, pero fíjese, aquí por es ejemplo, todo como en la política del regate corto. Pero el Partido Popular ha denunciado que incluso Coalición Canaria se ha opuesto a medidas que podrían servir para la ciudadanía canaria, que se ha opuesto precisamente por ese pacto que tiene con el Partido Socialista. Bueno, cada partido tiene su relato. Yo no me he opuesto a nada que perjudique a los canarios. Cuestión diferente es la interpretación que tú haces de cosas que mezclas con otras que no tienen sentido para nosotros. Yo no hago ninguna interpretación. No. Me limito única y exclusivamente a decir lo que... Me refiero a ellos. Me refiero a ellos. Si tú me metes en un saco de cosas que no tienen nada que ver, algo que pueda afectar a Canarias, pero que no responde a nuestra necesidad y encima pretendes que apoye otras tantas que no comparto, eso no, en la vida puedes decir que uno vota en contra de nada. O sea, si de verdad quieres eso, llévalo separado. Llévalo separado. ¿Usted es partidaria de lo del burka en las mujeres que son de otra religión? Mira, yo con esto he sido muy clara. Para mí y para las mujeres de Coalición Canaria, el burka es sometimiento, es esclavitud y es opresión. Es una forma de esclavitud. Es algo intolerable en el siglo XXI. Estamos radicalmente en contra. ¿Y cuál fue su voto? ¿Y cuál fue su voto? Me abstuve y explico la abstención. Me abstengo porque no estoy de acuerdo con el burka, pero no puedo votar un texto xenófobo. Porque es un texto que desde sus primeras líneas
puedes ver con claridad que lo menos que les preocupa son las mujeres que están padeciendo esta opresión. Es un texto que señala, es un texto de señalamiento. Y es el típico texto que Vox nos lleva con unos planteamientos y unas ideas que no podemos aceptar. Ya, pero Y no lo puedo apoyar. ¿Y por qué me abstengo? Porque si no queremos que un voto que no se interprete como que podemos apoyar una barbaridad como la del burka. Ya. Pero no puedo apoyar y votar que sí a un texto que es claramente xenófobo. Digo, un partido que todos sabemos lo que piensa de las mujeres migrantes a las que quiere expulsar. ¿Sabes lo que pasa con eso? Que como hemos tardado en legislar sobre determinadas cuestiones, y eso apela un poco a la mayoría moderada de las instituciones, ¿no? Y de los partidos políticos, es verdad que hay situaciones, en este caso Vox, que en esta materia es un partido extremista, lo plantea no para ocuparse de las mujeres con el burka y el niqab, sí, bueno, sino como una especie de guerra cultural. De guerra claro. de guerra cultural. Pero es verdad que como no se ha regulado antes, tampoco en España, por parte de los partidos moderados, como sí se hizo en Francia hace 15 años, por ejemplo, con total normalidad, entonces, claro, se le ha dado también la oportunidad a que un partido intente un poco enredar con esta cuestión. El burka, claro. Si alguien ha visto algún burka por la calle, yo nunca he visto uno en España. El niqab sí, pero curiosamente se ve más en Marbella que en Madrid o de luego que en Tenerife, ¿no? En Marbella, y lo digo porque lo llevan las mujeres de los saudíes muy acaudalados que están allí pasando sus vacaciones en Puerto Banús, ¿no? Es una cosa muy peculiar, porque el niqab está asociado, el burka está asociado a Afganistán y el niqab está básicamente asociado a las monarquías árabes del Golfo, ¿no? Pero es verdad que el uso, y no se debe confundir con el pañuelo, con el hijab, que es un poco lo que vemos un poco, por ejemplo, en los aeropuertos de las islas y tal, cuando ves pasar el control, pues a una mujer musulmana y tal, con la cabeza cubierta. Pero nunca hemos visto un burka. Yo nunca he visto un burka por la calle, jamás. Pero es verdad que estas cosas se sirven mucho para la guerra cultural. Quizás lo que está señalando Cristina Valido, quizás si otro grupo político presenta una iniciativa en este sentido, sin esas connotaciones de la exposición de motivos que tienen que ver con la criminalización del extranjero, bueno, entonces igual estamos hablando de otra cosa y el voto sería otro. Claro, lo que pasa es que el texto es el que es, pretende lo que pretende, señala claramente, es un poco menos que una advertencia de la invasión que nos viene, vamos a acabar nuestras niñas con burkas, una persecución que no responde a ninguna preocupación por la libertad de la mujer y la esclavitud que significa esa vestimenta. Y yo no puedo apoyar eso. Ahora, tampoco puedo votar que no y que nadie pueda pensar que nosotros estamos de acuerdo con tremenda barbaridad. Y tampoco comparto la explicación del portavoz del PSOE o de la propia Yolanda Díaz hablando del respeto a la libertad religiosa. Porque es que entonces entramos en una barbaridad de cosas. Una libertad muy subgénero. Costumbres de muchas religiones que son la ablación también es libertad. Entonces, claro, todo es libertad religiosa. Eso es un menú que cuidado. Es un disparate. Yo estoy escuchando atentamente. Yo también, pero no me convence Estoy con Pepe, no me cuadra nada. No, pero bueno, yo es que sí lo veo clarísimo. O sea, vamos a ver, el niqab y el burka no son un problema para la mujer en España. No lo son porque no hay. Entonces, si lo convertimos en categoría... Ahora ya no pregunto, ¿y por qué cuando una mujer europea va a esos países tiene que ponerse... Bueno, vamos a ver... No, tiene que taparse la cabeza? El burka no se lo tiene que poner. El burka no se lo tiene que poner. Entonces, claro, yo no estoy hablando del burka, hablo de todo. Entonces es... No, pero respóndeme esto, o sea, ¿por qué con una mujer europea... Porque no son democracias y nosotros sí. Ah, vale. Entonces nosotros tenemos... Se acabó. Porque nosotros somos democracia. No me pregunta, señoría. Porque nosotros somos democracia, lo cual... En una sociedad democrática se regula por las leyes y las leyes están por encima de las religiones. Y por supuesto, yo creo que el niqab y el burka en España hay que prohibirlos. No por los motivos que dice Vox, no porque los inmigrantes nos estén invadiendo, no porque España se esté islamizando, porque eso es mentira, sino porque es un atentado a la libertad individual de la mujer. Ese es el motivo. El motivo no es porque España viene otra vez como en el siglo VIII vienen otra vez las hordas de musulmanes. Eso es falso.
Eso es falso. Hay que prohibirlo porque es un atentado contra la libertad de la mujer. ¿De qué mujer? De cualquiera. De cualquiera. Claro. Haya nacido en Granada o en Túnez. Pero por eso Y pregunto. como ninguno de los planteamientos, ni de la izquierda ni de la derecha, eran dignos de respeto, optamos por el único camino que nos quedaba para no apoyar ni a unos ni a otros, que era la abstención. Yo en este caso, la verdad es que la abstención de Coalición Canaria, en este caso la entiendo perfectamente, que siempre la abstención es una posición difícil de explicar, porque es como, siempre como un poco ni chicha ni limonada, ¿no? Pero es que hay veces... Pero es que no es ni chicha ni limonada, es que si tú no compartes ni la opción de los que defienden el sí, ni la opción de los que defienden el no, si el texto que tienes delante es una mezcla de intereses y de señalamiento xenófobo, gracias a Dios que tenemos la opción de abstenernos. Porque si solo se pudiera votar sí o no, Dios mío, qué cosas habría que votar. Se hace un silencio, se dice en fin. A ver, el otro día Juan Antonio Rojas nos dijo que no entendía el voto suyo, hablando de votos de Cristina Valido, en este caso en el Congreso, al tema de las tasas aéreas. Claro, vamos a ver. El asunto de las tasas aéreas que presenta el Partido Popular, yo lo he explicado en otras situaciones, es una enmienda genérica para toda España que habla de la imposibilidad de subir las tasas en los aeropuertos españoles. Nosotros no entramos en lo que se haga en los aeropuertos españoles. Nosotros hablamos de los aeropuertos canarios que son singulares y que no pueden estar metidos en una medida general, porque nuestros aeropuertos no tienen nada que ver con los aeropuertos del continente, porque somos una región ultraperiférica, alejada, donde los aeropuertos nos llevan a los médicos, al abogado, a visitar un familiar, a un entierro, además de ser motor principal de nuestra industria. Y lo que queremos es un trato diferente de nuestros aeropuertos como región ultraperiférica que somos. Y a mí no me vale que me sigan metiendo en medidas para todos por igual, porque eso no nos sirve. Y porque además, a sabiendas de que esto no iba a prosperar, es un brindis al sol, como otros tantos que el Partido Popular hace en el Senado cuando llegan las leyes, porque tenemos que recordar que esto ni siquiera era un decreto ni un acuerdo de cumplimiento, esto era una enmienda a una ley en la que metieron, pues, en el Senado, pues las enmiendas que quieren, que son más que otra cosa búsquedas de efecto, y que luego en el Congreso no salen adelante. Pero yo sigo insistiendo en lo mismo. Cuando presenten una enmienda para hablar de los aeropuertos canarios, de su condición de región ultraperiférica y de por qué tienen que ser tratados de manera diferente, ahí vamos a estar todos. Pero que no me traiga medidas para todos los aeropuertos de España, para todos los puertos de España, para todas las guaguas de España, porque no es lo mismo. Y no podemos jugar a que nos metan en el mismo saco. Claro, pero lo que sucede es que lo que relató el señor Rojas es su posición en la votación. Claro, pero es lo que acabo de explicar. ¿Por qué votamos en contra? Pero aunque lo explique de esa manera, hay una cosa bien clara que los canarios, fíjese que con esta subida de tasas, por ejemplo, que van a pagar los retrasos en el plan Dora, en las inversiones en los aeropuertos canarios, con lo que recauden en tasas. Eso no lo hemos visto en ningún otro sitio, no lo hemos asimilado de la misma manera en las remodelaciones que le han hecho a otros aeropuertos, ¿no? Y aquí siguen teniendo la madre del cordero de la recaudación. Bueno, eso no se lo cree ni AENA, porque AENA sabe que nuestros aeropuertos generan beneficios para las obras que necesitan ellos y otros. Y por otro lado, los números tampoco dan. Por tanto, no pueden buscar las excusas. En este momento se tarda más en pasar el control de pasaporte y el salir a buscar un taxi que en el propio vuelo. Sí, bueno, nosotros estamos... el tema de AENA es un tema que estamos peleando y discutiendo permanentemente. Y hace muy poco yo llevé otra enmienda también
para una consideración singular de nuestros aeropuertos que votó en contra del Partido Popular. O sea que yo puedo tirar también de iniciativas para Canarias más que justificadas votadas en contra por el Partido Popular. Esto es así. Y al final, bueno, pues ellos hacen lo que dice su partido y nosotros tenemos un planteamiento de diferenciación que no nos permite aceptar medidas por igual para todo el mundo. Y en ese sentido tenemos una guerra diferente con AENA. Y espero que en estos días, porque sé que van a haber reuniones de cabildos con AENA para aclarar toda esta situación, espero que tengamos alguna noticia. Pero nosotros no podemos seguir el juego de las decisiones generalistas, las que nos meten en un saco que no tenemos que estar. Pero, diputada, hay algo que yo no entiendo, que me pongo a hacerme mis puntos de suspensión mentales y yo digo, a ver, Iván, Pepe, Juanma, en este caso Iván, ¿no? Si yo estuviera en el Congreso y tengo que hablar de AENA y de las tasas y de los aeropuertos, y en este caso si seas un diputado del PP de coalición, los dos partidos que no del PSOE, que el PSOE es quien está gobernando, yo, Cristina, hago una pregunta, hago una reflexión y con una opinión que comparto contigo para que me digas lo que piensas. A mí lo primero que me viene a la mente es, ¿pero de qué coño me están hablando? Si esto es una empresa público-privada en el que el 51% pertenece al Estado. Es decir, sí, mando yo, coño. Manda el gobierno. Mando por poco, pero mando. No, es que el 51 es lo que todo el mundo desea, Juanma. Decía el 51. Tú tienes 41 y yo 51, ¿sabes lo que te digo, Juanma? Que la empresa es mía. Que me parece muy bien lo que tú dices, Juanma. Pero ¿sabes quién manda? Yo, que tengo 51. Por eso digo, Cristina, no, por mucho que lo leo, que publicamos, que decimos que tal, que respondo y digo, ¿de qué demonios me están hablando? Si es que el 51% de esa empresa mixta es del gobierno español, es decir, es a día de hoy del gobierno que gestione España y que tenga España. Si dentro de 2 años gobierna el Partido Popular, el 51% estará bajo el control del Partido Popular. Y si fuera un acuerdo, vamos a hacernos otra punto de suspensión mental, y en el que hubiera un pacto... cómo nos dan el tratamiento que nos merecemos y nos bajan las tasas, ¿no? No, yo pregunto, por eso digo, baja las tasas, baja las tasas que te acepten que entre un canario, un miembro en el Consejo de Administración del Gobierno de Canarias, esté quien esté, hoy esta coalición, mañana puede estar el PP solo, o los dos juntos, o el PSOE, o quien fuese, es decir, yo no lo entiendo. Bueno, ya ellos han gobernado, hemos tenido ilustres ministros de Fomento con el 51% de AENA del Partido Popular. Por eso lo digo. Y no subieron las tasas igualmente. Y nunca nos han dado el trato ni han respetado nuestro estatuto de autonomía. Luego, a mí, a darme lecciones, los que cuando gobiernan no las cumplen, pues los justitos. Es que hace 2 semanas votaron en contra de que nuestra policía canaria tenga las mismas competencias y las mismas posibilidades que la policía vasca o que la policía catalana. Entonces, ¿de qué me están hablando? Porque si vamos a hablar de lo que votan unos y otros, entonces tengo para sacar un montón de cosas. Y la semana pasada soy Vox en contra de una mesa de trabajo técnica para profundizar en los incumplimientos del REF o en la mala transposición de normativas europeas sin considerar nuestra condición de región ultraperiférica. Fíjate tú lo que hemos pedido. Una mesa de trabajo técnica. Para poner negro sobre blanco, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué las medidas de Europa, cuando se transponen el gobierno de España las transpone, no tiene en cuenta que tiene un territorio, el único que tiene, o sea, que es que solo tiene uno, que es ultraperiférico y que tiene derecho a un tratamiento singular? ¿Y por qué están pagando ahora mismo, con el famoso basurazo, el mismo recibo de basura un señor de la Orotava que un señor de Alcobendas, sin tener la misma posibilidad de reciclaje ni de distribución de residuos? Es que esto es lo que hay. Y votan en contra. Entonces, me parece que por ahí no les conviene. Por ahí no les conviene. Bueno, realmente el Estatuto de Autonomía, el que es de 2018, sí abre ahí una posibilidad nueva un poco de participación de las islas, por lo menos en el debate sobre determinadas medidas. Y esto tampoco se ha cumplido, las cosas como son. Entonces hay una reunión pedida, una comisión bilateral para la que no han puesto ni fecha. No han puesto ni fecha.
para abordar este tema. Y hace escasamente 3 semanas escuchamos al señor Ángel Víctor Torres abriéndose a facilitar al gobierno vasco la entrada en los aeropuertos vascos. Es que, por eso, vuelvo a lo que les decía al principio, la actitud y el trato, la diferencia en la consideración de los asuntos de un territorio y de otros, es tan diferente, es tan clara la falta de interés que me parece que hay poco que decir. Es que es día tras día, y la pelea y el trabajo para conseguir sacar algo es enorme porque tienes que muchas veces apoyarte, como me tuve que apoyar la semana pasada para sacar la mesa de trabajo del REF en una negociación con Sumar, porque aunque el PP me lo apoyara, si Sumar no me lo apoyaba, me lo tumbaban. Ya. Y conseguir el apoyo de Sumar, conseguir el apoyo de Compromís, conseguir el apoyo del PNV para poder tener los votos suficientes. Y en contra PSOE y Vox. Ya. Pero con la Policía Autonómica en contra PSOE, Vox y PP. Y así puedo seguir. Entonces, me hace gracia que el PP se pase agarrándose a que yo una vez voté en contra de que bajaran las tasas en una medida que llevaron para todos los aeropuertos españoles. Cuando yo lo que pido es que recojan los aeropuertos de Canarias como aeropuertos ultraperiféricos que tienen que tener un tratamiento singular. Pero eso no lo recogen. Y yo a eso no voy a renunciar. Porque si el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea lo deja meridianamente claro, que es la Constitución de Europa, si lo deja meridianamente claro nuestro Estatuto de Autonomía y nuestra vida, cada día, deja claro que estamos súper lejos y que tenemos problemas que allí todavía no terminan de entender. Después de tantos años de democracia y de ministros canarios sentados en el Consejo de Ministros, yo no voy a renunciar a que recojan, no voy a renunciar a que se recoja la excepción. 10:44. Cristina, un beso, gracias. Tampoco ha habido tantos ministros canarios, Cristina. Bueno, Unos cuantos de los dos colores. Sí. Unos cuantos de los dos colores. Uno del PP y el resto del PSOE, ¿no? Uno del PP. No, del PSOE ha habido 5. Por eso, uno del PP y el resto del PSOE. Del PP ha habido. No, del PSOE ha habido más. Del Por PSOE eso hasta. he dicho uno del PP. Sí, del PSOE ha habido y el más, resto del del PSOE. PSOE. del Partido Popular. Que he dicho que solamente ha habido un ministro canario del PP y el resto del PSOE. Del resto ha sido el PSOE, sí. Falta uno de coalición. Sí. Cristina. Sí, pero fíjate tú que no ha sido... A ver, sí, bueno, yo no está entre nuestras prioridades. Imagínate, Cristina existe. No. Próximas elecciones, se empatan a todos y el voto de coalición, Cristina existe. Sí, yo como Rufián voy a hacer una unión de partidos nacionalistas. Rufián es español, Rufián es españolista. Lo voy a liderar yo. Rufián es españolista. No, nosotros no tenemos ninguna ambición, ni deseo, ni intención de formar parte del gobierno de España, ni de tener ningún ministerio. Nuestro trabajo está en lo que está y punto. Muy bien. Y ahí sí que tenemos todavía mucho que hacer. Gracias, Cris, un beso. Un abrazo. Bueno, venga, adiós. Chao, hasta Feliz luego. semana, chicos. Igualmente. Adiós. Chao, 10:45. Gracias, Juanma. Un abrazo. Gracias, Pepe. Un abrazo. Y nos vamos con Pepe porque llega el monólogo de don José Moreno, de don Ahí Pepe va él. Moreno. Ahí viene él y muchas cosas que nos va a contar. La información pura y dura, la seriedad, el humor, la particular forma de ver y analizar el panorama político y social de las islas y el mundo, las entrevistas rigurosas. Despierta Canarias, con Juanma Betancourt, Pepe Moreno e